Ciencia en TVU Noticias. Bueno, como es habitual, los miércoles hablaremos en este espacio de ciencias, esta vez aplicado, por supuesto, a la salud. Accidentes cerebrovasculares, ¿les suena? Es una de las principales causas de muerte en nuestro país. Para aquello vamos a hablar con Natalia Quiero, es periodista del Diario de Concepción. Natalia, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Súper, Natalia. Muchas gracias por estar con nosotros como siempre. Los ACV o accidentes cerebrovasculares. Estuvimos leyendo tu artículo, está súper completísimo. De verdad que sí. Y una de las principales causas de muerte en nuestro país. Así es. Bueno, accidente cerebrovascular o ataque cerebral también se le conoce. Es la principal causa de muerte que hay en nuestro país y también la principal causa de discapacidad, sobre Ya. todo en personas jóvenes. Es una patología de muy alta incidencia y hace poquitos días se celebró su Día Mundial, pero la verdad es que nos interesa más allá de un día, porque cada día en Chile se presentan 69 casos de accidente cerebrovascular y cada hora fallece alguien por esta causa en nuestro país. Qué cifra aquella. Tremenda, tremenda cifra. Muy, muy cercano o parecido a lo que puede producir incluso el cáncer de mama en las mujeres, que es la principal causa de muerte en las mujeres, por lo menos en nuestro país. Muy cercano también al tabaquismo. Pero cuando hablamos de los ACV, me imagino que tú lo mencionabas, una de las principales causas, o no causas, sino que causa también de, podríamos decirlo, de discapacidad, De tú lo mencionabas, discapacidad. de discapacidad. Pero, y en los jóvenes, me Sí. llamó la atención eso, en los jóvenes, ¿de qué edad estamos hablando? Bueno, la verdad que para poner un poco en contexto, el accidente cerebrovascular existen dos tipos, el hemorrágico y el isquémico. El isquémico, el que se conoce como infarto cerebral. Ujú. Estos tienen obviamente, son de distinto tipo. Uno tiene que ver con la rotura de un vaso sanguíneo y el otro por la obstrucción de uno. Y la verdad es que cualquier persona de cualquier edad podría llegar a sufrir un evento de este tipo, pero obviamente está relacionado con factores de riesgo. Y la verdad es que la mayor cantidad de accidentes cerebrovasculares son infartos cerebrales. Ya. Estos son casi el 80% de los casos. El 20% restante más o menos son hemorragias cerebrales que son mucho más graves, generalmente son mucho más mortales, pero la verdad es que los dos tienen el potencial de ser mortal y sobre todo de dejar secuelas, y ahí es donde se hace el vínculo principal con la discapacidad, porque si bien es la principal causa de muerte, con el avance de la ciencia, de la medicina y de la tecnología, hoy en día es mucho más probable que alguien pueda llegar a sobrevivir una vez sufre un accidente cerebrovascular, porque existen muchos medicamentos y soporte, pero la mayoría deja secuelas que no tanto tienen que ver con el abordaje como de salvar la vida, sino que con cómo es la vida posterior a vivir este evento. Sí, me imagino que debe ser súper compleja también así la rehabilitación al presentar alguno. Me imagino que también la detección rápida, así como cualquier enfermedad, debe ser clave para mitigar los efectos de la misma. Exactamente, eso es algo clave en toda enfermedad, la detección precoz, la detección temprana. En el caso de un accidente cerebrovascular, se dice que si se atiende en las primeras horas, o sea, máximo 4 horas desde que se presentó, aumenta sustancialmente las posibilidades de sobrevida y también de que las secuelas en el fondo sean menores, si bien las secuelas tienen que ver un poco con el tamaño del accidente cerebrovascular y también de la zona afectada. Pero atender en las primeras 4 horas es la primera clave. Y Cuatro, luego de esto también es clave la intervención, porque pueden ser múltiples intervenciones que ujú. tienen que ver con la zona del cerebro que se afectó, pero para la rehabilitación en el fondo. 4 horas que son clave y me imagino que identificarlas también debe ser un poco complejo, ¿no? Porque puede parecerse quizá a otra patología o no. Bueno, sí, la verdad es que hay algunos síntomas asociados a un accidente cerebrovascular que son bien inespecíficos, como por ejemplo que se puede presentar mareos, vértigo, Ujú. se puede presentar dolores de cabeza, pero los principales signos de alerta son otros, que los voy a mencionar ahora. Cualquier alteración brusca en el habla, Ya. si alguien no puede hablar, si alguien no puede entender lo que otro le dice, si hay alguna alteración en el movimiento, quizás alguna dificultad para caminar, si se cae un poco el brazo, si hay algún cambio
en el rostro, generalmente como que se cae un poco la boca. Todo eso son síntomas de alerta, o sea, en el fondo, y sobre todo si hay alguna alteración de la conciencia asociada a esto, en el fondo hay que de inmediato acudir a un centro asistencial, ojalá un hospital o una clínica que es donde tienen en el fondo la infraestructura para hacer los exámenes y las intervenciones necesarias. La recomendación de los médicos es esa: si se presenta alguno de estas señales, acudir de inmediato y no esperar que se pasen de manera espontánea, porque el médico con el que hablé, el neurólogo con el que hablé, me contaba que muchas veces sucede que las personas, como no sienten dolor, porque muchas veces no hay dolor de cabeza y no hay dolor en una extremidad que está quizás con una parálisis, la gente cree que porque no hay dolor en el fondo no le está pasando nada grave. Ya. Y están súper equivocados, porque mientras tanto un accidente cerebrovascular va avanzando. Y lo peor que puede pasar en el fondo, que en este caso sería lo mejor, es llegar a un centro asistencial y que le digan que lo que está padeciendo es otra cosa y no un accidente cerebrovascular. Claro, ahí sería una detección, un diagnóstico errado y que no ayudaría en absolutamente nada. Natalia, el COVID-19 tiene mucho que decir acá, ¿o no? Porque ha estado influyendo, por supuesto, un montón, no solo como pandemia, sino que en el resto de las enfermedades o patologías. Así es, bueno, COVID-19 no se puede desvincular con el accidente cerebrovascular, porque, bueno, hace un tiempo atrás se demostró que COVID es una enfermedad sistémica, es una enfermedad que afecta, antes se creía que era una enfermedad respiratoria, pero la verdad es que no, es una enfermedad que afecta a los vasos sanguíneos, y en este sentido hay un vínculo directo, porque se encontró que muchas personas, luego de padecer esta enfermedad, sufrían trombosis y también accidente cerebrovascular. Y resulta que se ha visto que sobre todo los pacientes más graves, que están conectados a ventilación mecánica, muchos han sufrido en su estadía en las unidades de paciente crítico accidente cerebrovascular, que tiene que ver con todo el deterioro que produce esta enfermedad. Y sobre todo esos pacientes hay que hacer el gancho, que los pacientes que más han estado en las unidades de paciente crítico conectados a ventilación mecánica son pacientes con comorbilidades, muchos con diabetes, muchos con obesidad, con enfermedades cardiovasculares, que justamente son también los factores de riesgo para sufrir un accidente cerebrovascular. Entonces se ha generado un círculo vicioso en este sentido, que ha hecho que esté aumentando aún más la incidencia de estos eventos. Más que claro, entonces, otro argumento más para poder vacunarse. Natalia, muchas gracias, de verdad. El artículo lo pueden encontrar en el diario Concepción. El 29 de octubre fue el Día Mundial, si no me equivoco, del accidente cerebrovascular. Y el llamado, me imagino, que es a las personas que sufren más riesgo: la obesidad, la hipertensión, son aquellos que son los principales personas que deben poner mucha atención a aquello, ¿no? Justamente, bueno, también, ¿no? Están los mensajes importantes en el fondo de los factores de riesgo, los que ya mencioné, que son factores de riesgo de muchas enfermedades, que tienen que estar controlados. Además, la edad es otro factor de riesgo, y también el ser hombre. Los hombres sufren más accidente cerebrovascular que las mujeres, pero la verdad es que eso son cosas que no se pueden modificar. Así que el mensaje aquí importante es, en el fondo, es enfocarse en lo que sí se puede modificar, que justamente reducir o controlar los factores de riesgo si ya se presentaron, manteniendo las patologías controladas, manteniendo dietas saludables, actividad física, pero sobre todo ojalá prevenirlo. Y la prevención de estas cosas parte obviamente en la infancia y en la juventud. Quizá nunca es tarde para sumarse a los hábitos de vida saludable, pero lo ideal será siempre iniciarlos tempranamente para que se transformen justamente en estilos de vida que se mantengan por toda la vida, en la infancia, juventud y en la adultez, y así también promover un envejecimiento más saludable. Y ahí tú dijiste algo clave también: en este contexto el llamado siempre va a ser también a vacunarse. Ahora el foco está en la dosis de refuerzo para las personas ya de toda edad, en el fondo. Así es que es importante también preocuparnos de la contingencia, de la emergencia sanitaria, porque se están empeorando muchas otras cosas por la propia COVID o por descuido de las patologías. Natalia Quiero, periodista del diario Concepción, hablándonos de los ACV. Muchas gracias, que estén muy bien. Completa información y más aún también en el diarioconcepcion.cl. Ahí van a encontrar este desglose, porque la Natalia lo desglosó bastante bien, y más completo, por supuesto, ahí en www.diarioconcepcion.cl. Gracias, Natalia. No, gracias a ustedes, que estén bien. Ciencia en TVU Noticias.